Quiero por favor que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Y vamos a trabajar otro tema que es importante. Me he dedicado prácticamente a tratar de hacer una limpieza para poder vivir en lo sobrenatural. Y anoche nos dimos cuenta que hay algo que hay que quitar del camino de la fe, que es la incredulidad. Hoy vamos a trabajar otro punto y creo que es importante entender eso. Mire, en la vida cristiana la clave no es tanto orar, es ser santo para hacerlo. Eso es lo que es clave. Amén. Porque Dios no escucha oraciones de corazones perversos. Eso está en la palabra. Creo que lo enseñé hace mucho tiempo acá. La única oración que Dios nunca escuchará es la que viene de un corazón desobediente. Yo nunca persigo milagros. Ellos vienen porque esa es la vida natural de un creyente. Entonces hay que encontrar, por ejemplo, ahorita estoy empezando un seminario en Colombia que se llama Descubriendo el rostro de las tinieblas. Y el lema es: ¿cómo opera el mal en un cristiano? Porque creemos que el mal opera entre los inconversos, y yo le puedo mostrar por la palabra que los creyentes también. Y tenemos que limpiarnos de eso si queremos ver lo sobrenatural. Capítulo 11 de Juan. Vamos a ver este tema que he titulado El poder de la convicción. El poder de la convicción. Versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Maestro, muchas gracias. Te agradezco por el don de la vida y por la bella oportunidad de haber vivido en este día. Espíritu Santo, gracias por enseñarme a vivir para Dios. Permíteme ahora prestar mi vida, Señor, para que tú puedas hablar a este pueblo y que la palabra haya de ser incrustada en el corazón, Señor, para que ella produzca el efecto que tiene que producir. Bendigo a todos y a cada uno y declaro, Señor, que a través de la palabra nuestra fe se enciende y se enciende para que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús te pido que todo el que haya venido, cual sea su necesidad, pueda a través de la palabra glorificar tu nombre y poder encontrar en ti esa maravillosa respuesta. Ayúdanos, Dios, a limpiarnos de todo egoísmo en esta noche y comprender que los propósitos de Dios son más grandes que sus mismas promesas. En el nombre de Cristo nos sometemos, nos entregamos
y dejamos que el Espíritu nos revele la palabra y nos enseñe a caminar en ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Una hermana de nuestra comunidad nos dice con mi esposa: pastores, si todas esas personas con cáncer se hubiesen parado firmes como yo me paré frente al Señor, habrían vencido el cáncer y hoy no estarían muertas. Cuando yo la escuché, me di cuenta de la forma tan segura como hablaba. Y cuando la oí hablar, porque conozco su testimonio, me dije: a la gente de hoy lo que le está faltando es convicción. Porque de hecho en todo el proceso, casi la mayoría de los que pasaron por quimios y todas estas suetas, todas murieron. Pero ella fue la única que no aceptó ningún procedimiento. Cuando ella me dijo: pastor, no voy a aceptar nada de esto, le pido el favor que me colabore y que me acompañe. Y entonces la abracé y le dije: tú sabes muy bien que yo soy de ese concepto, pero estas cosas no pueden darse públicamente porque cada uno tiene su propia fe. Pero yo te acompaño. Y ese proceso que ella manejó tan limpio y delante de Dios y en la dimensión que lo hizo, le dio la libertad de vencer el cáncer más agresivo que existe. El más agresivo de todo el grupo, la del cáncer más agresivo fue ella, y fue la que terminó en victoria. Entonces dije: a lo que la gente le está faltando hoy es convicción. La convicción es seguridad en la verdad que se cree. Eso es convicción. Seguridad en la verdad que se cree. Ayer vimos cómo la falta de oración es falta de ¿qué? De fe. Y la falta de fe es falta de oración. Eso lo vimos anoche. Y cuando nos falta la oración y nos falta la fe, ¿a dónde nos lleva ese faltante? A la incredulidad. ¿Y qué hace la incredulidad? Debilita la convicción. Nos hace perder la convicción. La convicción sobre la realidad de la verdad de Dios. Este pasaje de Juan nos introduce en un tema donde Jesús tiene que tratar con un comportamiento que puede llegar a paralizar tanto la fe que en vez de traer un milagro puede promover la muerte. ¿Cómo se llama ese? Se llama el razonamiento de la fe. El razonamiento de la fe. Cuando hablo del razonamiento de la fe, estoy hablando de un derivado de la incredulidad. Un derivado de la incredulidad. ¿Y qué es lo que hace? Nos aleja fuertemente de la presencia, de la verdad y del poder de Dios. Aunque en muchas cosas la razón es importante, las verdades y los milagros de Dios no pueden ser limitados por ella. ¿Por qué? Porque Dios va más allá de la razón. Dios va más allá de la razón. La pregunta es: ¿qué nos quiere mostrar Juan de Jesús en este pasaje? Porque el pasaje se centra en la persona de Cristo. ¿Y qué quiere el escritor mostrarnos de Cristo? En primer lugar, su conmoción. Su conmoción. Versículo 38. ¿Qué es lo que nos muestra el versículo 38 al inicio? Nos muestra claramente que Jesús se conmovió. Así que lo primero que quiere que veamos es su conmoción. Algo impactante aquí es ver cómo el maestro llora. Cómo el maestro llora. Y en sus lágrimas estamos observando esa parte humana de Jesús, de la manera como se manifiesta. Y déjeme decirle esto: el conmoverse es un fruto de fe.
El conmoverse es un fruto de fe. El conmoverse es algo que viene de ella misma. Conmoción significa sentimiento de compasión. Sentimiento de compasión. Quiere decir que cuando nosotros entramos en ese mover de la oración y de la fe, se tiene que dar una manifestación en nuestra naturaleza humana que se llama, diga conmigo, compasión. ¿Compasión hacia quién? Hacia los demás. ¿Por qué se conmovió Jesús? Porque vio a la hermana y vio a los demás que estaban ¿qué? Estaban llorando, estaban quebrantados, y al ver el sufrimiento de ellos no aguantó, no soportó, así que lloró y corrió al sepulcro. Eso significa que su ser interior fue ¿qué? Conmovido. Amén, conmovido. La pregunta es, ¿qué crees que siente Dios al ver tanta gente enferma? ¿Qué cree que está sintiendo Dios al ver tanta necesidad? ¿Qué cree que ve Dios? ¿Cómo ve Dios al ver tanta gente perdida? ¿Qué sentirá Dios al ver tanto niño y adolescente perdido en las drogas? Lo que yo creo es que ese es un Dios que se conmueve con facilidad cuando hay necesidad. Se conmueve. Mis amados, conmoverse no es debilidad, es sensibilidad. Conmoverse no es debilidad, ¿es qué? Es sensibilidad. ¿Y por qué quiero hablar un momento de eso? Porque lamentablemente nos hemos vuelto duros de corazón. Y el que se vuelve duro de corazón le cuesta creer. Le cuesta creer. ¿Y por qué a la gente le cuesta creer? Le cuesta creer porque simplemente se ha vuelto duro. Si nos cuesta llorar, hoy es difícil encontrar un creyente que llore, hermano, a menos que se haya machucado. Pero qué difícil es encontrar a un creyente quebrantarse. Nos hemos vuelto duros ¿de qué? De corazón. Los milagros se han venido alejando por esa dureza de corazón. Nos hemos vuelto duros, por eso ministramos sobre una persona enferma. ¿Y qué sucede? Nada. Porque lamentablemente estamos perdiendo esa sensibilidad. ¿Cuántas veces oímos cosas como estas? Mamá, usted a toda hora se queja. Venga a ver, oro por usted. ¿Me hice entender? Primero regañamos al enfermo y después queremos orar por él. ¿Ya para qué va a orar si lo regañó? Y hay creyentes que se atreven a decir, Dios debería llevárselo, pobrecito, está sufriendo. No, usted no pide que se lo lleve porque está sufriendo. Usted pide que se lo lleve porque usted está cansado de ella. Se cansó de cuidar a ese enfermo, se cansó de esto, se cansó. Esa es la verdad. Y lamentablemente estamos perdiendo. Por eso cuando vamos a orar a veces por una persona no pasa nada. La fe de Dios me hace más sensible al dolor de los demás. Por eso debemos ver una fe más allá de nuestra propia necesidad. Una fe que pueda llevar. Por eso es que el Padre Nuestro está en plural, no en singular. Porque una manera de aprender a orar es empezar a dejar de ser tan egoísta. Porque a veces todo lo relacionamos solo con nuestras necesidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a cambiar. Es ahí donde tenemos que entender que definitivamente somos llamados a desarrollar la fe de Dios. Y la fe de Dios es una fe en acción. Creer es acción. Y esa acción es la que puede provocar un milagro. Y escúcheme esto: si a un creyente le cuesta amar a un enfermo, ¿cómo podrá orar para que venga un milagro sobre él?
Si yo no soy capaz de tener compasión sobre el que está herido, sobre el que está maltratado, sobre el que está enfermo, ¿cómo me atrevo a orar por él? ¿Por qué razón Jesús pudo provocar un milagro en estas personas? Porque se conmovió. ¿Sabe que a veces tenemos que entender esto? Lo que provoca un milagro no es la oración, es el amor. Entonces, cuando entramos a orar, tenemos que crecer en la fe, pero la fe nos lleva a crecer en el amor y a entender que es lo primero que tengo que experimentar. Lo primero que tengo que experimentar. Tengo que sentir realmente lo que está pasando con la persona antes de solicitar un milagro por él. Antes de solicitarlo. Hace muchos años conocí a un evangelista que prácticamente Dios lo llevaba por muchas partes del mundo hablando de señales de milagros, pero nunca sucedía un milagro y eso lo frustró. Y un día le preguntó a Dios: Dios, ¿por qué no pasan milagros en mis campañas? Y Dios le dijo literalmente: porque tú no tienes amor por las personas. Y le dijo: perdóname, yo quiero cambiar eso, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo: experimenta el amor y luego vendrá el poder. Y le dijo: Señor, quiero. Y le dijo: entonces prepárate. Y cuando se preparó, le dijo el Señor: ahora quiero que vayas rápidamente a la ciudad de los leprosos. Porque este evangelista tenía un problema, y es que no podía tocar nada que le produjera asco. No podía tocar eso. Él era bien meticuloso en esta situación. Y Dios lo llevó exactamente a la celda del leproso más complicado. Ya prácticamente por la lepra, la carne a la persona le colgaba, se le caían los pedazos. Y Dios le dijo: ¿tú quieres que yo te use en milagros? Sí. Ama a este hombre. No ores por él, no pidas un milagro, solo ámalo. Y él se acercó a él y le dijo: Señor, ¿cuánto tiempo tengo que durar? No importa el tiempo. Y se acercó a él y le dijo: eso no es amor, eso es asco. Y lo abrazó y le dijo: tú no lo estás amando, tú estás cumpliendo, es un favor para conmigo. Y cada paso lo iba acercando, lo iba acercando. Y cuando lo tenía bien abrazado, ¿usted se imagina eso? El hombre ya a vomitarse. Y le dijo Dios: y si te vomitas, hasta ahí llegas. Llegó un momento en que el hombre tuvo que decirle: Espíritu Santo, enséñame a amar al necesitado. Y cuando él clamó con toda su conmoción, lloró tanto que después abrazó a este hombre y no lo quería soltar. Lo abrazaba y le decía: te amo, tú no sabes cuánto te quiero, a pesar de que no te conozco, eres una persona especial. Y lo apretaba y lo apretaba y lo apretaba. Y el Espíritu Santo le dijo: suéltalo, que ya está sano. Y él no podía oír, seguía apretándolo, seguía apretándolo, seguía abrazándolo. Y el Señor le volvió a decir que lo sueltes, que ya está sano. Y él no lo soltaba. Pero cuando entendió que tenía que soltarlo sin haber hecho una oración, se quedó mirando el cuerpo del leproso y era una piel, la piel de un niño. Había renacido su carne, su cuerpo y todo su ser. Es lo que necesitamos ver. Por eso a Cristo se le puede conocer como el Dios de los milagros o como el Señor de los milagros. ¿Por qué? Porque es un hombre que se puede conmover con facilidad, que siente realmente compasión por los demás. Si algo puede llegar a producir un milagro, diga conmigo: es la compasión. Y somos llamados ¿a qué? A ser compasivos. ¿Qué nos quiere mostrar Juan? En segundo lugar, su convicción. Versículo 39 y 40. Observe, mis amados, me impresiona la forma como Cristo le responde a Marta. Mire cómo le responde. Y aunque es la forma de afirmar la fe que hay en él, porque si algo tenía seguro Cristo, que era: Lázaro va a resucitar.
Eso estaba firme en el corazón de Jesús. Lázaro va a resucitar. Pero note claramente el versículo 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, ¿qué dijo? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Y qué le dijo Jesús? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Note la respuesta de Jesús. La forma en que Cristo tiene que responder es la manera de reprochar de parte de Marta esa ¿qué? Esa incredulidad y esa manera de razonar la verdad de Dios. Porque el problema de Marta es uno solo: ella no cree, sino que ella sabe. O en otras palabras, la fe de Marta no se basa en creer, sino se basa en saber. Lo dice claramente el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y uno dice: ¿eso es fe? Sí, puede ser fe, pero ¿basado en qué? En el saber. Yo sé, cuando el Señor dice va a resucitar, ¿qué dice ella? Yo sé que resucitará en el día postrero. La fe de Marta se basa en conocimiento, se basa en saber. Pero Cristo no le está hablando de algo que ella sabe, sino de algo que ella tiene que creer. Por eso no le pregunta, por eso no le dice: no te he dicho que sí. No le dice: no te he dicho que sí sabes. Porque no se trata de saber, se trata de ¿qué? De creer. De creer. Por eso el olfato la traicionó. Porque cuando la persona razona las cosas, pone los sentidos a funcionar por la realidad, pero no por la verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Es cierto, en la naturaleza humana hay leyes y en ellas vivimos. Pero cuando se trata del reino de Dios, el reino de Dios no está sujeto a las leyes humanas, sino a las leyes de Dios. Y cuando vemos una verdad de Dios, hay que verlas por ese principio de Dios. Si el Señor dice va a resucitar, ¿qué es lo que le corresponde a Marta? Creer. Y ya había tratado el tema con ella varias veces. Ahora llegó el momento de resucitarlo. Y cuando se acerca a la cueva, ella usa el sentido del olfato. Y cuando lo huele, ¿qué termina razonando? El olor a muerto me está diciendo que es imposible que haya una resurrección. Pero no se trata de que huela muerto, se trata de que Cristo lo está diciendo. No importa lo que mis ojos ven, no importa lo que mis sentidos me digan, no importa lo que el entorno me dé, no importa lo que esté pasando. Aquí lo que importa es lo que Dios está diciendo. Y si Dios lo dice, hay que creerlo. Amén. Si Dios lo dice, hay que creerlo. Es ahí donde nosotros tenemos que entender, donde Marta tiene que entender. Mis amados, Cristo siempre estuvo seguro de que Lázaro volvería a la vida. Siempre. Por eso Él dijo: esta enfermedad no es para muerte. Por eso dijo: vamos, ¿para qué? Para despertarlo, que significa para resucitarlo. Por eso fue que dijo: si crees verás la gloria de Dios. Por eso fue que se fue hacia allá. ¿Y qué hizo? Quiten la piedra. Observe que en cada paso, en cada palabra, ¿qué está mostrando Cristo? Que Él estaba seguro. Estaba seguro. No había una fe vacilante como la de Marta. Marta no es una mujer que no crea en Jesús. El problema de Marta es que no puede ir más allá de esa fe.
Aquí estamos frente a un Cristo que nos está diciendo algo. ¿Hasta dónde debe llegar la fe de un creyente? Hasta la convicción. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Hasta la convicción, hasta allá. Hasta estar totalmente seguro de que así es. Porque eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque Marta sabía esta verdad, le costaba estar ¿qué? Convencida. Le costaba estar segura. Le costaba. Y por eso los sentidos la movían en la realidad y no en la verdad. Para que usted pueda promover lo sobrenatural de Dios, tiene que entender que su realidad es la verdad, no la realidad. Su realidad es ¿qué? La verdad de Dios, no su realidad. Ahí es donde usted tiene que aprender a crecer. Porque es ahí donde la fe lo tiene que llevar. Para Marta su fe se basaba en ese razonamiento, pero para Cristo su fe se basaba en convicción. En convicción. Y la convicción es una acción con seguridad. ¿Y sabe qué hace? La convicción cambia la realidad. Cambia la realidad. Por eso fue que le dio vida ¿a quién? A Lázaro. La realidad de Lázaro, ¿cuál era? Está muerto. Pero cuando Cristo fue a la cueva y se paró allá, la realidad cambió. Ahora ya no tenemos a un hombre muerto, ahora tenemos a un hombre vivo. ¿Por qué? Porque cuando estoy convencido de la verdad que creo, puedo cambiar la realidad de mi vida. Puedo cambiar la realidad de mi vida. Ahora, ¿por qué es tan importante llegar hasta allá? Imagínense el impacto. Jesús acaba de hacer semejante milagro en medio de ¿qué gente? Incrédula. ¿Para qué cree que un creyente está aquí en la tierra? Si no es para causar un efecto en medio de la gente en que vive. Si usted es un creyente que no afecta a su comunidad, usted no está entendiendo para qué es creyente. No lo está entendiendo. Me llamaron de la Secretaría de Educación Departamental y me dijo: por favor, puede venir un momentico a la gobernación. Y me dice el gobernador: ¿usted qué es lo que está enseñando en los colegios? ¿Y por qué? Eso no es sino llegar cartas y cartas y cartas. Bueno, usted me dijo que hablara un poquitico del tema acerca de cómo cambiar la educación de un hijo, y eso es lo que estoy enseñando. Principios universales para la educación de un hijo, eso es lo que enseño. Pues le está dando resultados, porque no has enseñado a llegar cartas de los colegios. A eso somos llamados. Y me dice: pues tiene que trabajar, porque eso me subió la calificación en el departamento. Es el segundo mejor proyecto en el departamento en este momento. ¿Por qué? Porque estamos causando un efecto entre los padres. En la escuela de padres, en la escuela de estudiantes, estamos causando un efecto, porque para eso es un creyente, para causar un efecto. Dígale que está a su lado: a usted no lo trajeron a calentar esta silla. ¿A qué nos trajo el Señor a la iglesia? A causar un ¿qué? ¿Un qué? Un efecto. Por eso usted necesita llevar la fe más allá. Una fe que lo promueva en compasión, pero que lo promueva en convicción. ¿Sabe por qué fracasa la educación? Porque los que tratan de enseñar no viven lo que quieren enseñar. Usted puede enseñar lo que sabe, pero solo se transmite lo que vive. No se trata de enseñar lo que yo sé, se trata de transmitir lo que yo vivo. Porque el efecto de la fe está ahí. ¿De qué le sirve a usted decir eso yo lo sé? Usted no se da cuenta que entre más sabe, más responsable es.
Es necesario llevar a la práctica aquello que Dios me da. Por eso necesitamos ser coherentes. Amados, una fe que razona la verdad de Dios no tiene el poder de cambiar la realidad en la que vive. No tiene. Si usted se dedica a razonar esas verdades, nunca las va a vivir. No se trata de saber de letra muerta, sino de vivir una palabra viva. Y entonces es ahí donde tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que mi llamado es a creer. Levánteme la Biblia. Levánteme la Biblia. ¿A qué he llamado a usted? A creer en ella más que en un diagnóstico humano. A creer en la palabra, a creer en la verdad de Dios. Porque las verdades de Dios tienen el poder de transformar realidades. Si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez, si crees, entonces, ¿qué hace la fe? Abre mis ojos espirituales y me deja ver lo que necesito ver y lo que los demás no pueden ver. Pero ¿qué necesito para eso? Número 3, versículo 41 y 42. Note que Juan no nos quiere mostrar solo la conmoción ni tampoco la convicción. En tercer lugar, nos quiere mostrar su comunión. En los dos versículos, miren cómo Cristo le habla al Padre. Mire cómo le habla y por qué le habla. ¿Por qué? Y me impresiona lo que dice: gracias, Padre mío. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre me oyes. Siempre me oyes. Eso es relación. Eso es relación. No use la oración en primer lugar para pedir milagros. Use la oración para tener relación con Dios. Use la oración para acercarse a Dios. Use la oración para tener conocimiento de Dios. Use la oración para conocer sus promesas. Use la oración, porque es de la presencia y del conocimiento de la palabra que mi fe se enciende. ¿Y en qué se convierte esa fe encendida? En convicción. Pero escúcheme, ¿qué es necesario en medio de la relación que tengo con Dios? ¿Qué es necesario? ¿Qué es importante? ¿Por qué razón estamos como estamos? ¿Qué busca Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios en medio de toda esta situación? ¿Por qué razón Jesús no fue a ver a Lázaro al día, en el momento que le dijeron que estaba enfermo? ¿Por qué fue 6 días después? ¿Me estoy haciendo entender? Porque usted tiene que comprender detrás de qué anda Dios. ¿Será que Dios anda detrás de su sanidad del cuerpo? ¿Será que el propósito fundamental de Dios es definitivamente sanarlo financieramente? ¿Qué busca Dios? Mire, si nosotros lográramos comprender lo que busca Dios, dejaríamos de afectarnos tanto contra Él. Porque no es que Dios no nos quiera ver bien, es que para Dios bien es diferente para nosotros. Es ahí donde tenemos que entrar. Por eso es tan importante la comunión con Dios, la relación con Dios. No solo para que yo vaya y le diga: Señor, mira las pruebas en las que estoy, mira estas circunstancias, Señor, mira cómo estoy. No es solo para eso, es para que yo me acerque y entienda que hay algo detrás de una crisis que Dios anda buscando. En toda dificultad hay algo que Dios busca de usted. Y hasta que usted no se la dé, la dificultad no cambiará.
¿Sí ve que ya no hubo amén? Es importante entender. ¿Por qué? Porque Jesús fue 6 días después. Porque Jesús sabe que esta comunidad es tan incrédula que si Él va y lo sana, después terminan dándole la gloria a otro. O empiezan a decir: no, ese no estaba enfermo, no estaba tan mal. Porque así somos. ¿Cuántas veces terminamos diciendo: no, estaba bien mal? Pues sí oramos, pero no, definitivamente fue esta agua bendita que me tomé. Ellos eran tan incrédulos que si Él se atreve a ir en el momento que muere y ora por él para resucitarlo, ¿qué van a terminar diciendo? Ese no estaba muerto. Ese no estaba muerto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Entender que el milagro de Lázaro no es lo más importante. Lo más importante era glorificar a Dios. Y el Señor sabe que para glorificar a Dios en medio de una comunidad, oiga bien, una comunidad que incrédula, hay que esperar que se mueran, le hagan la autopsia, le saquen todo y se pudra, para que cuando Él lo levante, entonces te atrevan a decir: ¡qué milagro! ¿No nos pasa lo mismo? ¿No nos acontece igual? El creyente ha perdido tanta sensibilidad espiritual que para poder ver la gloria de Dios tiene que pasar algo extraordinario, porque ya no es capaz de ver a Dios a través de la sencillez de la vida. Ha perdido tanta sensibilidad porque ya no tiene relación con Dios, que no puede ver a Dios en el pasar de un niño por la calle. Eso es lo que hemos perdido. Y eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué necesitaba el Señor? Que esta gente en el milagro de la resurrección pudieran creer que Él era el enviado de Dios, era el Mesías de Dios. Porque es impresionante cómo hoy gente que un día predicó a Cristo y hoy lo niegan. Empiezan a salir pensamientos que uno dice: ¿cómo entra un pensamiento de esos a personas que un día se atrevieron a adorarlo, a exaltarlo, a gritar su nombre, a predicar su nombre, y hoy lo niegan? Porque se pierde la convicción. Estamos en un sistema, en un mundo pluralista, en una sociedad incrédula, que si usted y yo no nos mantenemos en la comunión con Dios, vamos a debilitar nuestra convicción. Somos llamados a esa comunión. Amados, en el tema de la fe de los milagros, en el tema de la fe, los milagros son secundarios. Présteme atención a este momento. En el tema de la fe, los milagros son secundarios. Ellos por naturaleza deben venir. ¿Qué es lo importante? La comunión con Dios. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en la intimidad con Dios es que puedo entender por qué y para qué tiene que venir ese milagro. Es por qué y para qué. Mis amados, los milagros no deben ser la respuesta a una necesidad simplemente, sino deben ser la respuesta a un propósito eterno. Se lo explico con este testimonio. Fue exactamente a los 4 días cuando los médicos me dicen a mí acerca de la muerte de mi hijo,
y acerca de que ya no hay ninguna esperanza. Así Dios quiera otra cosa. Cuando me atreví a levantar en el hospital la voz para decir: Señor, ya no quiero que aceleres la salida de mi hijo de este hospital. Y era mi hijo, y estaba muriéndose, y la consigna era desconectarlo. Pero cuando ellos se atrevieron a meterse con mi Dios, le dije: Dios, ya no me importa mi hijo, ahora me importas tú. Ahora me importas tú. No aceleres la salida de mi hijo de acá hasta el día que en este hospital los médicos digan que mi hijo es un milagro. ¿Sabe a los cuántos días lo dijeron? A los 33 días. Y cuando el médico se paró y de frente nos dijo: su hijo es un milagro, delante de él le paramos y dijimos: Señor, es hora de irnos. Lo que importa en el reino no es su necesidad, sino el propósito de Dios. Pero si usted no tiene comunión con Dios, usted nunca se desprenderá de eso. Usted nunca podrá pasar por encima de la crisis de su vida o de su casa por defender, oiga bien, por defender algo de su Dios, a menos que en la intimidad usted aprenda esto: es más importante los propósitos eternos de Dios que mi necesidad de un milagro. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Fue exactamente eso. Y a los 33 dije: Señor, es hora de irnos. Detrás de cada necesidad de un milagro hay un propósito. Los creyentes nos gusta acelerar los procesos sin entender que Dios trabaja en medio de ellos. Y a veces por acelerar los procesos las personas se pierden o no terminan. ¿Sabe qué es lo más desagradante? ¿Sabe qué es lo más triste para Dios? Un milagro fuera de tiempo, que al recibirlo la persona sea tan ingrata de nunca más recordarlo. Los milagros tienen que venir en el momento que Dios dice: es ahí. Y yo debo conectarme con ese propósito, porque al final el milagro más grande no es la sanidad de mi cuerpo. El milagro más grande es la salvación de mi alma. Ese es el milagro más grande. Es el milagro más grande. Por eso, en cuarto lugar y para terminar, el escritor nos quiere mostrar algo más de Jesús: su comisión. Versículo 43 y 44. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Su conmoción, su convicción, su comunión y su comisión. Versículos 43 al 44. Ahora viene: ¿por qué resucitó a Lázaro 6 días después? ¿Por qué? Observe que definitivamente lo primero no es un milagro. Aunque Cristo iba a resucitar a Lázaro, hubo otras cosas antes. No hay que concentrarnos tanto en clamar por el milagro. Hay que concentrarnos a través de la oración y la fe en relacionarnos con nuestro Dios y conocerlo. Es necesario pedirle por nuestra fe ante las promesas. Los milagros van a llegar sin tanto desgaste. Por amor de Dios, ¿qué está haciendo Cristo aquí? Resucitando a un hombre que llevaba 4 días en el sepulcro. No estamos hablando de una fiebre alta. No estamos hablando de una fiebre alta. Estamos hablando de un hombre de 4 días de muerto. Marta lo dijo: ya que ya hiede. Ya hiede.
Qué milagro más grande, qué milagro más poderoso, qué milagro más impactante. ¿Qué hay después de esto imposible para Dios? ¿Qué hay? Nada. Todo es posible para Dios. Si Cristo fue capaz de resucitar a Lázaro, Él puede restaurar todo en este lugar y en cada uno de ustedes. Todo. ¿Qué hay de imposible para Dios? Sí. La gente que no quiere creer. La gente que no quiere creer. Porque la gente que no quiere creer se endurecen tantos que no pueden ver la gloria de Dios. Ahora, al principio Jesús dijo ¿para qué era esta enfermedad? Él fue muy claro. Él dijo, no es para qué, no es para muerte, pero se murió. No es para muerte, pero se murió. Y Marta le reclamó, pero es que él sabía que volvería a vivir. Jesús estaba convencido. Pero ¿por qué Cristo no hace el milagro ya? Porque el milagro tiene que cumplir un propósito. Diga conmigo, el milagro tiene que cumplir un propósito. Y en el caso de este texto, 3 eran los propósitos. Primero, dígame cuál era. Glorificar a Dios. ¿Cuál era el primer propósito? Glorificar a Dios. A través de Cristo el Padre tenía que ser glorificado. Por eso el Hijo es paciente en ese milagro, para que se cumpla. Y era la única manera de que lo glorificara una comunidad incrédula. Número 2, ¿para qué era? ¿Cuál era el propósito de ese milagro? Fortalecer la fe de sus discípulos principiantes. Acuérdense que estos discípulos vienen de una comunidad que incrédula. Jesús tiene que promover espacios de fe. Tiene que promover espacios de fe. Los espacios de fe, diga conmigo, son las crisis. Observe cómo Cristo entrenó a sus discípulos. Por eso los llevó a alta mar en medianoche y los enfrentó a una tempestad. Tenía que pasarlos por ahí. Por eso los llevó a Decápolis. Mire lo que hace un hombre de fe. No le facilita las cosas a las personas. Los acompaña en medio de lo que están viviendo. Por eso aprendí a ver en las crisis la oportunidad de la fe. Y si de algo estoy agradecido con mi Dios, es haberme dado una esposa tan firme. En estos días todo el tiempo se lo vivo diciendo. El abrazo, le digo, amor, si algo estoy bien agradecido, es por esa firmeza con la que tú te has movido. Porque cuando una mujer es firme, el hombre también, o viceversa. Gracias por ser una mujer que no abre la boca. En los tiempos de crisis ella sabe cerrar su boca y sabe correr a Dios. Eran los espacios que yo necesitaba para confrontar esos momentos. ¿Por qué? Porque tú nunca crecerás en la fe si no te aprendes a mover en la crisis. Nunca crecerás en la fe si no aprendes a moverte en la crisis. Nunca crecerás en la fe si vives renegando. El día que no haya carne, siéntate y cómete el arroz que hay y ya. Siéntate. Madura. Hago un llamado a la iglesia. El llamado a madurar. Dígale que está a su lado, deje de ser infantil. Qué bueno
bueno es hablar de fe cuando no nos falta nada. Hable de fe cuando le falte todo. Dígale que está a su lado: madure. Eso es fe. Es que madurar y aprender a creer que no importa la situación en la que esté, Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Y cuál era el tercer propósito? El tercer propósito es darle testimonio a los incrédulos. Levánteme la mano los que son creyentes. Acostúmbrate a entender las palabras del apóstol Pablo. Los creyentes estamos puestos para muerte, para que otros tengan vida. Así que deja de quejarte. A mí me tocó pasar 33 días en un hospital con un hijo muriéndose. Y Dios me decía: ve a las camas a orar por los enfermos. Y la UCI se desocupó en una semana. Y el único que estaba en la UCI era mi hijo. Y yo le decía: Señor, ¿se fueron todos y quedó el mío? Sí, porque se te había olvidado venir a estos lugares. ¿A cuántos se les va a olvidar ir a un hospital de hoy en adelante? Tengo un amigo. El hombre me dice: ¿te puede creer, pastor? Puede creerlo. Mi esposa tuvo un sueño, y en el sueño dice que íbamos a ser famosos, porque en el sueño ella vio que salimos por RCN, salimos por Caracol. Y de repente nos vimos realmente en RCN y Caracol el día que la policía vino a arrestarnos. Entraron y los sacaron esposados a los dos. Cuando sus hijas eran pequeñitas, no las pudieron, les tocó irse. 4 años en prisión. Él en la Modelo y ella en el Buen Pastor. Y a los 4 años la justicia se da cuenta que no eran las personas, se equivocaron. Y yo le digo: óigame, ¿y ya entablaste una demanda? Dijo: no, pastor, no voy a demandar el Estado. ¿Y por qué no lo vas a demandar? Porque a mí el que me llevó a prisión no fueron ellos, fue Dios. ¿Usted puede creer, pastor, que después de que Dios me bendijo me olvidé de Él? ¿Usted puede creer que ni volví a orar, ni volví a ayunar, ni volví a servir? Fui hasta la iglesia a renunciarle al pastor. No tengo tiempo para servir, pastor. Estoy muy ocupado en mis negocios. Así que cuando yo caigo a la cárcel, en la cárcel Modelo, volví a ayunar, volví a orar, volví a servir. Sirvió tanto que el hombre se volvió predicador. Y ahora, escuche esto, ahora estamos bautizando en la cárcel Modelo. Ya tenemos templo en la cárcel Modelo. El hombre se volvió pastor allá, le está sirviendo a Dios. Y allá sí no pudo decirle a Dios que no tenía tiempo. Por eso digo, pastor, por eso no voy a demandar al Estado, porque Dios me llevó allá a recuperarme. Yo estaba muerto y me dio vida. Yo le pregunto: ¿dónde quiere orar usted? ¿Dónde quiere ayunar? ¿Dónde quiere servir? Porque la Modelo lo está esperando. Las excusas para Dios no sirven. Hay una comisión y hay que cumplirla. Y detrás de un milagro hay algo que Dios está buscando. Cuando Dios le dio la salida de la Modelo, a los 4 años, cuando él volvió a vivir en la vida cristiana. Hay una comisión.
Tenemos que testificar, hermano. Cuando venga una situación, no se preocupe por el milagro, preocúpese porque Dios a través de usted va a glorificar su nombre y va a salvar a muchos. Va a alimentar la fe de muchos. Va a alimentarlo. Así que, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? La tarea es mantenernos convencidos de nuestro Dios. Amén. Convencidos de nuestro Dios. Nunca el afán debe ser un milagro, sino el propósito de Dios en ese milagro. Eso es lo que interesa, el propósito de Dios en ese milagro. Mis amados, una fe segura es una convicción profunda. ¿Y de qué debemos estar convencidos? De las promesas de Dios como milagros en nuestras vidas, pero también de los propósitos de Dios en ellos. De eso tenemos que estar convencidos. Una dificultad no va a cambiar hasta que Dios vea que se cumpla eso. ¿Qué busca Dios en cada situación? ¿Un milagro? No. Diga conmigo, un cambio. ¿Qué es lo que busca? Y cuando viene el cambio, ¿qué hace Dios? El milagro. Por eso, conmoverse es importante, pero la comisión es indispensable. Se lo explico. Conmoverse, se lo digo de otra palabra, tener compasión sobre otro es importante, pero la comisión sobre esa persona es indispensable. Nunca se atreva a prometerle a un enfermo lo que Dios no le ha dicho a usted. Yo he tenido que estar en muchos lugares viendo la gloria de Dios en milagros, pero últimamente he tenido que acompañar familias para que vean la gloria de Dios llevándose al familiar. Y eso también es gloria de Dios. Porque el propósito de Dios es lo que cuenta aquí. Es lo que cuenta aquí. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Quiten la piedra, dijo el Señor. ¿Y cuál es la piedra? Esa incredulidad, ese egoísmo, quítenla y crean y estén convencidos, porque Cristo tiene el poder de cambiar la realidad. Amén, de cambiar la realidad. Así que si tenemos una tarea que es orar por nuestra fe, ahora, ¿por qué tenemos que orar? Por una pregunta: ¿qué quieres de mí? En esta situación, ¿qué quieres de mí? Cuando los médicos dicen que hay que desconectarlo al cuarto día, entonces le digo a mi esposa: te quedas aquí y yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. No firmo el documento. Y encerrado en mi cuarto, esa fue la pregunta que le hice. Le eché seguro a la puerta y le dije a Dios: tú me conoces a mí, Señor. Porque cuando tú tienes relación con Dios, aprendes a hablar con Dios. Ahí le eché así le hablo yo cuando estamos encerrados los dos. Ahí le eché candado a la puerta. Y tú sabes que cuando yo me propongo hacer esto, tú sabes lo que yo hago. De aquí no vuelvo a salir. Y allá tú, si me dejas morir de hambre, no vuelvo a comer. Pero no acepto lo que los médicos dicen. Así que Dios, dime qué quieres de mí. ¿Qué quieres de mí? Porque ese jovencito es mi hijo. Tú sabes que ese niño se murió en mis brazos cuando era un bebé y yo te lo entregué. Y yo te dije claramente: llévatelo, llévatelo. Y tú me lo devolviste. Y desde ese día tú sabes muy bien que yo creí que en mi hijo había un propósito. Mi hijo tiene 20 años. Nadie con 20 años cumple tus propósitos.
Así que este asunto no es con él, este asunto es conmigo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y fue ahí cuando Dios me habló. Cuando Dios me habló. ¿Te acuerdas? Hace años atrás estábamos en la misma situación tú y yo. Y era cuando tu esposa se estaba muriendo. A mi esposa le quedaban solamente horas de vida. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Te tiraste al piso, hiciste una promesa para mí y me dijiste claramente que si yo te sanaba a la esposa, tú me servirías 20 años. Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Claro que me acuerdo. Hoy se cumplen los 20 años. Hoy se cumplen los 20 años. Ahora entiendo. Lo que tú quieres es que en medio de esta crisis renueve mi compromiso contigo. Pues déjame decirte que si por mi hijo te prometí 20 años, por mi esposa te prometí 20 años, por mi hijo te prometo el resto de mi vida. Eran las 1:20 de la tarde del segundo, de casi el tercer día. Y a la 1:30 mi esposa llamó: amor, corre, un milagro acaba de suceder. No busques el milagro. No corras por el milagro. Corre por el propósito de Dios. Que cuando tú corres por el propósito de Dios, el milagro corre hacia ti. Colócate en pie. Amén. No corras por los milagros. Ellos tienen que correr a ti. Corre por el propósito. Algunos me preguntan: ¿usted qué piensa de Colombia? Lo que yo pienso de Colombia es que Dios anda buscando algo de los colombianos. Arrepentimiento. El día que los colombianos le demostremos el arrepentimiento que Él busca, esta nación cambiará como cambió Israel en el tiempo de Elías. No es el milagro, es el propósito del milagro. Así de que yo tengo muchas ganas de orar hoy, porque ya hoy no es por la fe, hoy es por venir a preguntarle: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Cuando volví al hospital, el milagro fue que el Señor le cerró el cráneo a mi hijo. Mi hijo no tiene ni una cirugía porque no se puede. Todas las cirugías se las hizo él. Ese día empezó el Señor la recuperación. Los médicos solo observaban. Y fue ahí cuando ellos tuvieron que terminar diciendo: definitivamente esto es un milagro. La enfermera jefe se paró frente a mí y me dijo: ¿sabe qué? No solo creo, quiero ser discípulo suyo. Enséñeme, porque ella como enfermera jefe se dio cuenta que detrás de un milagro hay un propósito. Y cuando el propósito viene, el milagro se hace tan evidente que muchas almas pueden llegar. Mire cuánta gente fue impactada. Llevo 5 años invitado a muchos lugares, hospitales y muchos lugares, solo por ese testimonio. ¿Usted cree que el milagro es lo más grande? No, lo más grande es el propósito de Dios. Amén. Lo más grande es el propósito de Dios. Un milagro no salva la vida. Los milagros no dan salvación. Escuche eso: los milagros no dan salvación, pero sí pueden juzgar al ingrato. Preocúpate por alcanzar el milagro de los milagros, lo que Dios busca. ¿Hay alguien que se atreve a venir a orar conmigo?
y preguntarle: Señor, ¿qué quieres de mí? Ahora entiendo que no debo dedicarme a pedirte un milagro, sino a preguntarte: ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas en mi corazón? ¿Qué buscas en mi vida? Señor, tú conoces mi situación financiera, pero ahora te pregunto: ¿qué es lo que quieres de mí? Tú conoces la crisis que hay en mi casa, pero ahora te pregunto: ¿qué es lo que buscas, Maestro? Solo me he parado para pedirte que me sanes, que me restaures, pero ahora entiendo que antes de eso hay algo más importante. Háblame, Maestro. Háblame, Maestro. Señor, yo sé que tú quieres algo más. Ahora ya no quiero dedicarme a pedir ese milagro, sino decirte: Señor, úsame, usa mi situación para que otro pueda ser fortalecido, para que otro pueda recibir testimonio. Señor, que para cuando venga ese milagro, entonces yo entienda cuál es el propósito por el cual tú te manifiestas. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Así como ayer oraste por la fe, hoy te pido que ores por el propósito. Dile al Señor: enciende mi fe, pero muéstrame tu propósito. Muéstrame lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú deseas? Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, pero lo más importante no era la resurrección de Lázaro, era lo que Cristo quería lograr con esa resurrección. ¿Qué quieres de mí, Maestro? Y pido a todos que levanten su voz en oración y que hables con el Señor, por favor, y que le pidas: aquí está mi vida, aquí vengo con mi situación, pero aquí vengo ya no solamente para pedirte que me sanes, que me restaures, que me levantes, sino que, Señor, usa mi vida para que otros tengan vida. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Señor, que para cuando venga ese milagro yo no me olvide de para qué vino. Creo que tú quieres que yo use esta situación para que dé testimonio. Quiero dar testimonio. Quiero que otros te conozcan, porque hay una comisión en medio de esta situación. Oh Padre, yo me uno a orar en esta noche. Señor, anoche oramos por la fe, hoy oramos por el propósito. Dios, nos disponemos porque mañana es la noche en la que vamos a entrar en ese ejercicio, Señor, y esos milagros vienen, pero vienen por un propósito. Que en esta noche, Señor, salgamos de aquí a elevar esa oración, no solo por fortalecer la fe, sino también por encontrar ese propósito que tú tienes con nosotros, Señor, para que el milagro fundamente ese propósito. Maravilloso, Señor, oro por mis hermanos. Te ruego, Dios maravilloso, que puedan ser limpios de toda incredulidad, que logren ver esta verdad no para razonarla, sino para creerla. Un milagro viene, porque lo que el Señor promete es seguro. Señor, ahora te pedimos, Maestro, que nosotros podamos ser usados por ti, y en medio de la situación que vivimos entendamos que tú tienes un plan, un propósito. Nuestras vidas, Señor, no solo son llamadas a glorificar tu nombre, sino también a fortalecer la fe. Que otros puedan ver en nosotros esa oportunidad. Pero número 3, Señor, que los que viven a nuestro alrededor
cuando vean el milagro que tú nos das, ellos también puedan creer. Fuimos llamados a impactar nuestro entorno. Por amor de Dios, le pido que ore por eso. Le pido que ore por eso. Dígale al Señor: Señor, en el instante que el milagro llegue, yo me comprometo a testificar de ti. Quiero hablar a las personas, quiero testificar. Ahora entiendo, los milagros no van a venir si no estoy dispuesto a impactar, si no estoy dispuesto a compartir, si no estoy dispuesto. Señor, ahora lo entiendo. Aquí hay una comisión. El milagro viene por un propósito. Y yo te pido que lo muestres a mí. Que lo muestres a mí. Mañana, los 10 minutos en cada hora que les di, ya no solamente es para fortalecer su fe, sino para que le diga: muéstrame tu propósito. Y nos preparamos, porque mañana en la noche solo nos vamos a dedicar a esa administración. Y estoy seguro que como Lázaro salió vivo, así seremos visitados por Dios. Algo extraordinario para nosotros, porque Dios lo que ha prometido lo cumple en la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús, ahora proclamo, mi Dios, que nuestra fe es limpiada, santificada, y que entendemos el porqué de un milagro, el porqué de una situación y el para qué. Y creo, Señor, que estamos entendiendo, listos y dispuestos estamos a recibir esa visitación sobrenatural, porque hay que hablar y testificar allá afuera a los que no creen de lo que Dios ha hecho en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.